Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Ya sabes que el cuarto de atrás es una tertulia peculiar porque no hablamos de muchas cosas que se hablan en las tertulias, pero eso le da un mayor mérito, lo hace más atractivo, ¿a que sí? Bueno, pues abrimos nuestras puertas para comenzar nuestra tertulia semanal. Hoy charlaremos acerca de un tema del máximo interés y me atrevo a decir que poco comprendido. Verás, el tema yo lo he titulado al final y a lo mejor aún requiere un acercamiento distinto, pero ¿en qué consiste amar a Dios? Bueno, pues vamos a ver qué dicen nuestros tertulianos. Pero bueno, antes de empezar a hablar con ellos, pues mejor que sepas quiénes son y que están ahí, aunque son todos habituales, pero eso no quita que no sean importantes. Si no, no estarían en la mesa del cuarto de atrás, no te quepa ninguna duda. Bueno, pues tenemos al señor Camilo Esperón, que yo lo pongo siempre a la cabeza, aunque después a veces le pregunto al final, porque así preparo una respuesta ya, bueno, de las que él sabe. Bienvenido, Camilo. Buenas noches, es un placer. Tenemos también con nosotros a nuestra profe, que según me ha dicho hace unos días, se despide esta temporada hasta el inicio de temporada. Aún nos quedan un par de programas de esta temporada tertuliera. El programa sigue todas las semanas. En este caso, Flor, por razones de su final de curso, pues no podrá estar el próximo día ni el siguiente. Y la veremos, si Dios quiere, después de hoy, que sí que está, la veremos, si Dios quiere, en octubre, que es donde empezamos de nuevo con las tertulias. El programa sigue. Bienvenida, Flor. Buenas noches, muchas gracias. También tenemos con nosotros hoy a Tomás Acuña. Tomás nos visita una vez al mes. Esto es lo que pasa con algunos importantes, que no hay forma de conseguirlos más que una vez al mes. Y estamos encantados de tenerle con nosotros. Bienvenido, Tomás. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. También tenemos con nosotros a Carlos Rodríguez, que aunque se ha trasladado de lugar, no se ha trasladado de afectos. Así que, Carlos, gracias por el afecto que le tienes al cuarto de atrás, que el cuarto de atrás te corresponde. Bienvenido. Un saludo a todos. ¿Qué tal? También tenemos con nosotros a Lourdes, que ya se está haciendo habitual porque es que se lo gana a pulso, no es culpa mía, ¿eh? Y entonces, pues aquí le tenemos de nuevo, mientras pueda, nosotros encantados. Bienvenida, Lourdes. Saludos. Bueno, empezamos con el aperitivo, como siempre, pues ya todos sentaditos y
mirándose unos a otros, así como escrutándonos a ver por dónde va a salir cada uno. Pues antes de empezar a hablar, el sazonamiento, el adobo musical, pues va adelante. Así que ya sabes que tenemos 3 pizcas de adobo musical a lo largo del cuarto de atrás. Son generalmente breves, algunas muy breves, pero buenísimas, porque lo breve es y bueno, ya sabes que es 2 veces bueno. Hoy tendremos de nuevo a 3 grandes del barroco, con 3 temas de sumo interés para la música, y por la letra recorreremos en esos 3 temas, 3 grandes momentos fundamentales de la obra de salvación de Dios. Así que son temas importantes. Vamos con el primero. Se trata de las últimas palabras del poema de María, conocido como el Magnificat, porque en latín Magnificat es la primera palabra. Y la mayoría de los compositores han puesto la letra en latín, excepto algunos, entre ellos un alemán que la puso en alemán. Algún día lo repasaremos. El Magnificat aparece en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, y las últimas palabras del Magnificat recuerdan la promesa dada a Abraham, que según el apóstol San Pablo, y es un testimonio de fiar, se refieren a la venida de Cristo el Salvador que iba a nacer de María, es decir, que lo llevaba en su vientre en ese momento. Pues ella dice, socorrió a Israel su siervo, lo vamos a escuchar en latín, recuerdo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Así que es un tema que empezó ahí y sigue, porque Jesucristo sigue siendo Dios y hombre. El tema, en este caso, es compuesto por Johann Sebastian Bach e interpretado por la Orquesta de Cámara de Stuttgart y los cantores de Liber, dirigidos por un tal Karl Mitschinger, aquí diríamos Carlos también. Cantan en latín, pero esto merece la pena, así que vamos a escucharles. La promesa a Abraham. Después de saborear esta pizca de adobo musical, vamos ya con el tema para nuestra tertulia del cuarto de atrás de hoy. Así que yo voy a hacer una rueda alrededor de los tertulianos para ir elaborando una respuesta al tema que presentaba hace unos momentos como el tema del programa de hoy. En principio parece como muy sencillito, pero resulta que de sencillo no tiene absolutamente nada, pero de serio sí que lo tiene. La pregunta es, ¿en qué consiste, naturalmente, nuestra respuesta
no va a venir de nuestro razonamiento, sino del libro de Dios, de la Biblia. Es el único lugar donde podemos encontrar una respuesta fiable. Pues ahí vamos a ir. ¿En qué consiste amar a Dios? Y hoy tengo a Tomás en la esquina. Mira tú, es una casualidad. Es que esto los coloca a internet como le da la gana, ¿eh? Pero te tengo cerca igual. Tomás, ¿tú qué responderías a esto? ¿En qué consiste amar a Dios? Porque a lo largo de la escritura aparece muchas veces. Bueno, yo diría que amar a Dios es la respuesta lógica al conocimiento de qué es Él y qué tiene que ver con nosotros, ¿no? Es la respuesta justa, la respuesta acertada. Y lo primero que nos llama la atención cuando buscamos un poco una respuesta a esta pregunta en la palabra de Dios es que para la Biblia amar a Dios no es una opción, se escribe casi siempre en imperativo. Y allí podemos leer en Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, es un imperativo, la Biblia lo expresa como un imperativo, es la reacción justa, es la reacción lógica. Nosotros tenemos a veces un concepto del amor distinto, ¿no? El concepto contemporáneo del amor es más como una opción, algo que puede llegar o puede no llegar, con el roce, va llegando, va viniendo y a veces incluso se va. Pero el amor en la Biblia no es eso. Y el amor a Dios, desde luego, no es una opción, no es algo que puedes llegar a tener pues con el tiempo, no pudiendo hacer mucho por ello, no. Para la Biblia, amar a Dios es un imperativo, es un mandamiento. Y dice después, unos capítulos después, Deuteronomio 11:1, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Por lo tanto, amar a Dios es la consecuencia lógica de conocerle, es el comportamiento justo al conocimiento que la Biblia nos da de Dios. Bueno, pues ya tenemos planteado una primera definición. Camilo, danos la tuya, pero desengancha el cierre del... Muy bien. Estás ya un experto, ¿eh? Bueno, después de lo dicho por Tomás, de esa forma magistral que lo ha hecho, pues, ¿qué añadir? Yo ya añadiría, tengo varias palabras y varias definiciones, pero la primera, para mí, la más importante es obediencia, ¿no? Como yo demuestro que amo a Dios, pues obedeciendo su palabra, sus mandamientos y practicando lo que dice que tengo que hacer en la vida, ¿no? Eh, es más que un sentimiento, es creerle y más a creerle, pues estoy obedeciéndolo, ¿no? Me estoy acordando de hace años una muchacha médico que tenía un problema y estaba sufriendo porque me decía, es que no siento amor por Dios, o sea, quisiera ya tener en su corazón algo, como cuando uno está enamorado, como mariposas en el estómago, algo por el estilo, me imagino, ¿no? Y cuando la llevé al convencimiento de que ella estaba amando a Dios porque estaba obedeciendo su palabra, estaba tratando de agradarle con sus actos, con sus hechos en la vida cotidiana, esa era una demostración de que le amaba, ¿no? Pues esa persona pues se quedó muy satisfecha y cambió su semblante completamente, ¿no? Esa es la primera definición. Hay más, hay muchas más cosas, pero bueno, para eso están mis compañeros aquí. Muy bien. Lourdes, ¿tú qué añadirías? Que así vamos la mar de rapidísimo, ¿eh? Esto es una maravilla. No te oigo nada, no, es como si no estuvieras. Te veo hablar, pero no te oigo. Ahora sí que te voy a escuchar. Le había dado, pero no cogió. No te Bueno, obedecía. no. Yo lo primero que tenía era exactamente lo mismo que ha dicho Camilo, en obedecer su palabra. En la obediencia es donde demostramos que amamos a Dios, pero escuchando al compañero también que habló al principio, a Tomás, pues entiendo que es que uno le obedece cuando le conoce. Conociéndole, entonces es cuando puedes comenzar a obedecerle. Pero había hecho también una pequeña lista y voy a añadir una cosa más para que así podamos extender la tertulia. Yo también ponía en buscar su propósito, que como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme
su propósito son llamados. Entonces creo que otra de las cosas, otra de las actitudes que demuestra que amamos a Dios es buscar su propósito. Muy bien, Flor, tú que estás por la otra esquinita, te estoy viendo sin verte, te adivino. Sí, aquí estoy. Bueno, pues yo cogiendo en Mateo, que al final son los versículos que Tomás ha cogido en el Antiguo Testamento, pero cuando a Jesús le preguntan cuál es el primer mandamiento, que él pues contesta que, bueno, cuál es como el gran mandamiento de la ley, y él contesta pues con aquellos dos mandamientos, que el primero sería: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y el segundo al prójimo como a ti mismo. Y como bien mencionaba Tomás, no es opcional, ¿no? Entonces, para amar a Dios es una actitud, es una decisión que implica voluntad, implica reflexión, implica compromiso. Amar a Dios significa tener una relación personal con Él y obedecer lo que Él ha mandado. En primer lugar, pues amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda su... Es con todo, es con toda la persona, con todo, con toda su vida, con todo lo que pueda hacer, con todos sus sentimientos, sí, pero con la mente, con la voluntad, con las fuerzas. Entonces, al final, la persona que ama a Dios, pues lo va a vivir, porque se va a notar y va a demostrar en su vida. Y como bien decía Camilo, a esta persona que tenía preocupación porque no tenía eso, como en el mundo como estamos ahora, que todo tiene que tener emociones y sentimientos. Amar a Dios va mucho más allá, porque para empezar necesitas voluntad y necesitas poner la mente en ello, porque muchas veces nos sacan a los creyentes que somos irracionales, ¿vale? Que creemos en algo que no tiene, que lo hacemos porque somos débiles, y que creemos en una persona, en Dios, porque así nos sentimos como algo a lo que aferrarnos, ¿no? Y no, que no pensamos, que no somos racionales. Y esto lo contrario, el Señor nos dejó bien claro que utilizáramos la mente, y además lo nombra, ¿no? Corazón, mente, fuerzas, y yo creo que eso después en la vida diaria, cotidiana, se demuestra pues con las conductas, con la conducta. Muy bien. Carlos, ¿tú redondearías eso? Yo creo que sí, porque tú hoy juegas con ventaja. Otro día digo, venga, Carlos, salta a la arena. Y hoy ya han pasado todos por la arena, así que a ver. Y tanto que juego con ventaja. Porque, bueno, yo solo me queda añadir una palabra más y es la de entrega, ¿no? O sea, el amar a Dios consiste en una entrega apasionada, ¿no? Además, libre e incondicional como se ha dicho, ¿no? De todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu voluntad, de todas tus fuerzas, ¿no? Pero es esa entrega, ese darse a Dios, ¿no? Por completo. Te das todo tu ser. Amar a Dios es no quedarte nada para ti y dárselo todo a Él, todo lo que tú eres, ¿no? Y para lo que Él te ha creado y lo que Él espera de ti, ¿no? Pues ponerlo todo en sus manos y así que Él se pueda gozar, ¿no? De esa gracia, de esa obra que Él ha hecho en el hombre, ¿no? En el creyente particularmente. Y entonces disfrutarla con Él, disfrutar esa relación sobre todo de amor, ¿verdad? Irla manteniendo, haciendo que crezca, pero disfrutándola mucho, ¿no? Y todo empieza para mí con esa entrega apasionada, de todo el corazón, la mente y la voluntad, como han dicho mis compañeros, bueno, como dice la palabra de Dios. Bueno, ahora os voy a hacer una pregunta con trampa, porque vais así andando como por una autopista y no puede ser. Y voy a arrancar por Tomás otra vez porque lo tengo aquí en la esquina de la mesa hoy. Una pregunta, atención a la pregunta, ¿eh? ¿Depende nuestra salvación de amar a Dios? Por supuesto.
no podemos, no podemos apropiarnos de la salvación que Dios nos ofrece si no le amamos, es decir, si no le reconocemos, si no le creemos. No podemos beneficiarnos de la obra que Dios ha hecho por nosotros si no aceptamos esa obra y por tanto si no le creemos, ¿no? Hay un versículo en Hebreos 12:6 que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Evidente, ¿no? ¿Cómo vamos a beneficiarnos de la salvación de Dios si no le reconocemos, si ni siquiera reconocemos su existencia, si no permitimos que el hecho de que Dios esté ahí condicione nuestra vida de alguna manera? No podemos aceptar el regalo que Dios quiere darnos si no creemos que Él esté o si no queremos reconocer que Él esté. Tenemos que amarle si queremos apropiarnos la salvación. Entonces, que se agarre Camilo a la butaca. Voy a por ti, ¿eh? Ay, madre. Entonces, Ay, madre. Tomás se ha introducido en el tema, pero ese tema da para más. La pregunta que yo he hecho, y Tomás la ha respondido en parte, pero me parece que falta otra parte. Entonces, a ti te pregunto ya de cara. Entonces, ¿somos salvos por obras? Si amamos a Dios, ¿ya somos salvos? No, por supuesto que no. Pero ¿no? Tomás lo matizó al final muy bien. Estaba hablando de ese el amor, pero al final dijo, pero utilizó la palabra fe. Evidentemente esto es por fe, no es por sentimientos ni es por obras, por supuesto. Imposible. Pero el amor tiene que ser con natural también a nuestra fe, ¿no? O sea, una cosa lleva a la otra. Yo cuando doy clase a mis alumnos, me toca hablar de la vida del Señor o del carácter de Dios, siempre expreso esa máxima al principio, lo vais a conocer porque conocerle es amarlo, ¿no? Y cuando toca la vida de Jesús y hablo de su contexto histórico y de lo que él hace, y en ese contexto porque habla así con una mujer samaritana o 50.000 anécdotas más, ellos les hago ver, digamos, la maravilla del amor de Dios, la sabiduría de Dios expresándose en ese amor, ¿no? Y evidentemente, pues, cuando escucho alguna expresión de un alumno que diga, oye, pues cuánto amor, lo digo, pues eso también hace que uno se inflame, ¿no? De ese amor de Dios. Dijo muy bien Carlos, así de pasada, utilizó la palabra pasión, ¿no? Evidentemente la palabra pasión va más allá de hablar de fe o hablar de amor. Pues, quizá Carlos en otras palabras ha dicho la palabra que yo ahora expreso, que es la mística, ¿no? Como Juan de la Cruz, cuando en sus poemas está hablando de esa comunión tan bonita que tiene con el Señor y lo expresa en esos poemas maravillosos. Es mística pura, pero esa mística sale de ese amor profundo que siente por el Señor, ¿no? Hay un teólogo que por ser católico romano, no estoy muy de acuerdo con él en muchas cosas, pero en el siglo XX fue uno de los grandes, fue Karl Rahner, y él decía que en el siglo XXI, el siglo que vendría él desde el siglo XX, o el cristianismo será místico o no será cristianismo, ¿no? Y hasta cierto punto yo creo que tiene razón. El amor, en forma mística o en el nombre que le pongamos, tiene que ir acompañado siempre de esa fe y de ese conocimiento de Dios, pero hay que expresarlo, digamos, de forma apasionada, como dijo Carlos, ¿no? Lourdes, para ti, nos salvamos si obedecemos a Dios, porque se ha dicho antes que amar a Dios se demuestra obedeciendo. Estoy de acuerdo. Entonces yo pregunto, ¿somos salvos si obedecemos a Dios? ¿Podemos salvarnos obedeciendo a Dios? Hombre, yo creo que sí, porque Dios en su palabra y en sus mandamientos, todo lo que nos dice es para que vivamos de la manera que a Él le agrada. Cada uno de sus mandamientos son las directrices de cómo quiere que vivamos sus hijos. Por lo tanto, cumpliendo con ello es de la manera correcta, de la manera que nosotros le estamos agradando a Dios. Ahora bien, es cierto que también es verdad que Dios no necesita de nuestro esfuerzo, porque muchas veces el obedecer a Dios lo hacemos de una forma tan forzada
que lleva al ser humano a un punto en el que te cuesta muchísimo, porque sabemos perfectamente que no podemos cumplir con toda la palabra. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que el Señor quiere que nosotros le obedezcamos, pero también sabe que en muchas ocasiones no le vamos a obedecer y por eso no vamos a perder la salvación. Esa es mi opinión. El que ama a Dios está lleno, dice la palabra que el que ama a Dios está lleno de gratitud porque sabe que a pesar de sus muchos pecados, Dios le ama y le perdona. Y eso lo podemos ver en 37. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos porque nos ama inmensamente. Y entonces lo único que tenemos que hacer es reconocer nuestra pequeñez, la imposibilidad de cumplir con todos sus mandamientos, pero el deseo de corazón de hacerlo. Eso el Señor conoce nuestro corazón. Flor, ¿tú matizarías de otra manera lo que acaba de decir Lourdes? Pero breve, por favor, que el tiempo se nos escapa. Bueno, es que tal como has formulado la pregunta, da la sensación de que nosotros podemos hacer algo y si obedecemos a Dios, si fuéramos capaces de obedecer a Dios con todas las disposiciones, los mandamientos, que Él, pues seríamos capaces por nosotros mismos de llegar a la salvación, pero precisamente nosotros no somos capaces de hacerlo. El pueblo de Israel tenía sus ofrendas que eran para ponerse a bien con Dios, ¿no? Y hacía 5 tipos de diferentes de ofrendas. Aquel altar estaba constantemente, continuamente, 24 horas encendido, ofrendando a Dios para poder establecer una relación con Él. Y no hubo solución, no hubo forma humana, no hubo manera. Entonces, realmente, si somos conscientes de cómo somos cada persona, sabemos que intentar obedecer a Dios va a ser para nosotros humanamente imposible, imposible. Entonces, de esa forma no podemos salvarnos. La única forma fue que Jesús muriera en la cruz. Fue la única manera. ¿Qué pasa? Que una vez que nosotros conocemos a Dios a través de la obra de Jesús y pues queremos, una vez que aceptamos que Jesús es nuestro Salvador y que ha pagado y que Él Él es nuestro intermediario, Él está ahí en medio, Dios nos ve a través de la sangre de su Hijo y nos ve en ese sentido santos a través de la sangre de su Hijo. Entonces es cuando nosotros, conociéndolo bien y habiéndolo aceptado Jesús como Salvador, es cuando nuestras obras, pues, o intentamos que se manifieste nuestro amor hacia Él, porque, bueno, siempre es, para amar a una persona se necesita conocerla, y conocemos a Dios a través de Jesús. Si a una persona que te preguntara eso le dieras esa respuesta, no se enteraba de nada. Yo tampoco, la verdad. Pero sí sé lo que has querido decir. Pero en estas cosas hay que andar con xeitiño. Como hemos llegado al Ecuador por el tiempo, Carlos, te dejo emplazado para completar la respuesta, porque yo he hecho una pregunta un poco traicionera. Con trampa, con mucha trampa. Pues guárdate la respuesta y ahora hacemos un alto musical y después volvemos y completamos, porque es muy importante para los que están escuchando. Hacemos un alto en nuestra conversación del cuarto de atrás para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical. Se trata de un tema del conocidísimo oratorio El Mesías de Händel, que canta los versículos 21 y 22 del capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios del apóstol Pablo, donde resume de forma magistral el resultado de la obra salvadora de Cristo. Recuerda que la primera pizca de adobo musical era ese poema de María, cuando habla de la promesa dada a Abraham que se cumple en Cristo, que iba en su vientre.
Ahora dice Pablo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Es decir, la esperanza de resurrección para vida eterna se basa en que Cristo vivió nuestra vida, murió nuestra muerte y resucitó nuestra resurrección. Interpretan el tema la Academia y Coro de St. Martin in the Fields, dirigidos por Neville Marriner, y lo cantan en inglés. Es una preciosidad, así que cuando escuchéis el programa, escucharéis estas piezas. Bueno, en la rueda que hemos hecho de corresponsales, recuerdo un programa de tertulia en Radio Nacional, creo que el primero que hubo así muy notable, que era un tal Fernández Asís, que ya dónde estará ese hombre, y tenía una reunión por la mañana con corresponsales en las principales capitales del mundo. Y bueno, pues vosotros sois también corresponsales del cuarto de atrás. Así que hemos dejado colgado a Carlos con una pregunta un tanto capciosa, pero hay que tener en cuenta una cosa. El programa lo escucha mucha gente y de esa mucha gente hay muchas personas que tienen las ideas poco hechas en este asunto. Entonces, la pregunta más o menos, no sé si exactamente, pero en realidad yo la tengo escrita, así que no se me despista, es: ¿depende la salvación de amar a Dios? O dicho de otra manera, si amamos a Dios obedeciéndole, podemos salvarnos. O, a ver, más sencillo, si obedecemos a Dios a tope, ¿eso ya hace que seamos salvos o no? Así que, Carlos, adelante. Pues el hombre no puede aportar nada para ganar la salvación. Y con esto incluimos cualquier tipo de obediencia, y hemos hablado de varias, ¿no? Y mis compañeros ya han dicho que además que sería imposible porque nadie puede obedecer perfectamente a Dios. Por lo tanto, toda obediencia no daría la talla, ¿no?, para hallar la justificación delante de Dios. Entonces, el hombre, según la Biblia, lo deja muy claro, el hombre no puede aportar nada para ganar la salvación porque la salvación la gana Cristo Jesús. Eso ha de quedar claro. Y es Él el que la regala, es Él el que la da gratuitamente, no por obras, no por méritos, sino por su pura gracia, y el hombre la recibe simplemente, la acepta por la fe. Es así de sencilla, y esta es la buena noticia del Evangelio, que ya Cristo ha ganado nuestra salvación, ya Él ha hecho la obra de la salvación, Él es la base de nuestra salvación, y nosotros lo único que hacemos es
recibir. Y esto es un descanso. No estás calculando a ver si has llegado a amar suficientemente a Dios para ser aceptado por Él, o si has hecho las obras suficientes para haber agradado a Dios y, como digo, ser aceptado por Él. Eso era un sin vivir, ¿no? Cuando yo era católico yo vivía así, ¿no? Era un sin vivir. Nunca sabías si habías dado la talla. Bueno, la Biblia dice que no hay justo ni a un uno, nadie da la talla, estamos todos separados, ¿no? de la gloria de Dios en este sentido. Entonces yo creo que debería de quedar clara que la buena noticia, el Evangelio es ese, ¿no? Lo que Cristo ha hecho para ganar la salvación del pecador, nuestra salvación, y nosotros recibirla por la fe. Esto sería, en resumen, ¿no? Lo que creo. Ahora no se te escucha a ti, Yo estaba Daniel. hablando Ahora. solo sin que me Exacto. escucharais. Bueno, Exacto. esto digamos que redondea el tema. Es que es un tema importantísimo, porque hay una gran cantidad de personas, incluso personas sinceramente cristianas, que creen que pueden por lo menos completar o mejorar su salvación con sus buenas obras. Y eso no es cierto. Es decir, la salvación, toda la salvación es de Dios. Nosotros no podemos poner nada porque lo que podamos poner no da la talla, no sirve, no tiene la ley suficiente. Es como cuando trabajas con metales preciosos. Los metales preciosos tienen una ley. La ley típica, por ejemplo, de las joyas de oro son 18 quilates, porque si tiene más se hace un poco más blando, pero si tiene menos es menos valioso. Bueno, pues la ley, el grado, el nivel, la calidad de la salvación nosotros no la alcanzamos nunca. Ahora, eso tiene una contrapartida, y esa contrapartida creo que es la que nos falta en esta tertulia. Y a pesar de que la hemos estado rozando todos, nos hemos quedado sin meternos en ella de cabeza. A pesar de que cuando Tomás empezó, aludió bastante y con sencillez y brevedad. Yo agradezco mucho la brevedad, aunque yo a veces me enrollo también. Bueno, lo digo para que nadie piense que me estoy ahora poniendo el traje, yo para que me veáis qué bonito. El hecho de conocer, saber de Dios, conocer a Dios y conocer cómo es, qué alcance tiene su salvación, la salvación, que es la única, no hay otra. Entonces, eso creo que también es importante que progresemos en eso, porque antes habéis hablado de pasión, y la pasión, o digamos, el encender el corazón, depende siempre de lo que conoces. De eso depende. ¿Os acordáis de aquella mujer a la que el Señor Jesucristo habló de ella, lo de mucho ama, y aquella mujer gastó un dineral en perfumar al Señor Jesucristo en presencia de una sesuda compañía que estaban allí criticando todos, diciendo, parece mentira, parece mentira. Y él dijo, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Creo que esa dimensión a veces vamos tan deprisa que la perdemos. Esa dimensión de darte cuenta de la maravilla de la salvación que el Señor te ha dado, de lo que Él ha hecho por ti y de lo que ha prometido que va a hacer sin que tú pongas nada, porque no podemos poner nada. Creo que eso es un aspecto importantísimo. Yo creo que Lourdes nos podría decir algo acerca de eso, porque antes casi no la dejé explayarse. No, precisamente cuando yo antes decía que el que ama a Dios está lleno de gratitud porque sabe que a pesar de sus muchos pecados, Dios le ama y le perdona, y hablaba precisamente de ese pasaje que tú estás hablando ahora, de que al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero podríamos ir a otra parte. Por ejemplo, yo pienso en Marta y en María. Marta afanada y turbada por servir al Señor, y María a sus pies, escuchándole, gozándose con él, queriendo aprender de él, queriendo respirar lo que él hablaba.
para meterlo en su corazón. Y es desagradable el que una persona se ponga a servir al Señor y le sirva, le ama menos que la otra que le escucha. Yo creo que no, pero sí es verdad que Dios también muchas veces nos quiere parar y sencillamente viviendo postrados delante de Él, adorándole, derramando el corazón, haciendo en nuestro tiempo algo precioso delante de su presencia, que muchas veces despreciamos, el buscar a Dios en su presencia, lo hacemos rápido. Lourdes, lo hacemos... a veces se te va la voz, a veces estás hablando y no se te escucha, pero muy poquito, un par de palabras y ya está. Bueno, pues lo que quiero decir es eso, que tenemos que pararnos más a escuchar al Señor, a estar a sus pies, a gozarnos con Él y a adorarle, porque mucho nos ha perdonado y se merece también toda nuestra adoración. Gracias, Lourdes. Vamos a ver, en esa línea, antes se habló algo de los místicos. Bueno, especialmente, bueno, casi todo el mundo piensa en San Juan de la Cruz y en Teresa de Jesús, que fueron dos personajes que dejaron unos escritos extraordinarios acerca de lo que Lourdes estaba diciendo ahora mismo. Es decir, de esa vida no totalmente contemplativa, porque ellos también tenían que trabajar de alguna manera en lo que hacían, pero de dedicar tiempo a la contemplación del Señor y de su obra y de su palabra, de tal manera que eso sea como una llamita que encienda el corazón. Tomás, ¿tú cómo lo ves, ese aspecto? Bueno, permíteme que haga un viaje pequeñito de dónde venimos y llegando a tu pregunta. De dónde venimos, de lo que acabamos de hablar ahora. En palabras de Pablo, porque por gracia sois salvos de regalo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don, regalo, otra vez, de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Punto. Yo creo que no hay que comentar mucho estas palabras, son claras. Por tanto, está claro que la salvación se obtiene por la obra de Cristo y por medio de la fe, no por obras. Eso está clarísimo en la Escritura para quien quiera verlo y no torcerlo, ¿vale? Ahora bien, en otro sentido, también se puede decir que el que ama a Dios está mostrando las evidencias de haber sido salvado por Él, que es otra manera de verlo. Pero eso no quiere decir que haya sido salvado por las obras que genera la obediencia a Dios, sino que las obras son la evidencia de la obra de Dios en su vida. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yendo de aquí a lo que tú me preguntabas, hay otro texto muy interesante os estaba leyendo ahora Efesios 2, 8 y 9. Nos vamos al capítulo siguiente, Efesios 3, en el versículo 18, y Pablo desea a sus lectores lo siguiente: que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando uno lee la poesía de San Juan de la Cruz, vemos cómo él pretende llegar a estas alturas de conocimiento de Dios que Pablo desea a sus lectores. Y evidentemente que del conocimiento surge el compromiso y surge el amor. Por tanto, si queremos llegar a amar de Dios, lo que tenemos que hacer es conocerle mejor. Y si queremos conocerle mejor, pues qué mejor que utilizar los medios que Él dejó para que le conociéramos. Él dijo: yo soy el que revela al Padre, yo soy el que enseña al Padre. Y su palabra habla de Él. Por tanto, ir a la Biblia es la mejor forma de conocer a Dios. Allí Dios se explica a sí mismo y leyéndola, creyéndola y asumiéndola, podemos llegar a amarle. Gracias, Tomás. Flor, ¿tú crees que recorremos textos grandiosos
como los que ha recordado Tomás, que son conocidísimos. Recorremos textos grandiosos sin pararnos, como cuando vamos deprisa por la autopista y pasamos al lado de un pasaje fantástico y ni nos paramos, porque no podemos pararnos, no hay casi dónde, ni nos planteamos buscar un sitio donde podamos parar y admirar el paisaje, sino que sí, he pasado por allí, ya lo he visto. ¿Nos pasa esto también con la Biblia, Flor? Bueno, yo creo que los que llevamos años en el Evangelio, que ya estamos acostumbrados a escuchar y a leer ciertos textos, sí que es posible que no nos paremos tan profundamente como igual lo hacíamos al principio, acabados de reconocer a Jesús como Salvador y que estábamos con la pasión primera de saber más y saber más y saber más y de ahondar profundamente más. Obviamente es necesario estar... Abrevia, por favor, que quedan 2 y se nos acaba el tiempo. Muy bien, es necesario estar continuamente en la palabra de Dios porque es profunda y cada vez que vamos a ella y nos paramos un poquito, podremos encontrar cada vez más sabiduría, más conocimiento de Dios para aplicar después también en nuestra vida. Camilo, ¿tú cómo ves esa cuestión? Cuando leemos un gran pasaje, como por ejemplo el que leía antes Tomás en el capítulo 3 de Efesios, nos paramos pensando y digamos, elaborando una percepción más amplia, o decimos, hay que ver, fíjate qué cosa dice y tiramos para adelante. Hombre, sí, cuando leemos la palabra con la devoción que debiéramos hacerlo, o sea, y meditando en ella, pues evidentemente eso nos inflama de amor, ¿no? Hablando del apóstol del amor, nuestro apóstol Juan, ¿no? Él dice, nosotros le amamos porque él nos amó primero, ¿no? Y qué bonito es eso, ¿no? Reflexionar que si yo estoy aquí ahora y estoy amando al Señor es porque Él me amó a mí primero, ¿no? Y eso es muy lindo, ¿no? Y es la experiencia, ¿no? Uno de los temas más conocidos de la música gospel, o Happy Day, ¿no? O Día Feliz, nace de un corazón que acaba de conocer al Señor y se encuentra feliz de ese encuentro. Sus pecados han sido perdonados porque Él ha hecho su oración pidiéndole perdón a Dios por su pasado, por su pecado, y recibe ese nuevo nacimiento, y eso conlleva ya a ese primer amor, ¿no? Al fin y al cabo, la vida cristiana es un enamoramiento, y es un enamoramiento que cada vez se va haciendo más maduro y más profundo con los años, aunque el inicial sea más espectacular, por decirlo de alguna manera. Cuando mi pastor Roberto Goitía me presenta el Evangelio, me hace ver que pues, soy un pecador que necesito el perdón del Señor, que Él muere en la cruz por mí, yo acepto en oración ese hecho, salgo transformado. Salgo a la calle, aquellos árboles que no eran indiferentes para mí me parecían preciosos. Ver una flor, ver cualquier cosa, ya la miraba de forma diferente, porque había en mí algo nuevo. La naturaleza de Dios había entrado en mí, ¿no? Eso inflamó mi corazón de un amor por el Señor, que después conociéndole más y con los años y con las experiencias y con las pruebas y los sufrimientos, la lucha, todo eso conlleva que subamos peldaños y que toda esa vida que a veces es conflictiva y a veces duele, vamos a decirlo así, pero al mismo tiempo van haciendo un amor más profundo. Y eso es lo que yo quisiera resaltar como punto final, al menos en mi intervención, ¿no? Porque que somos salvos por la fe ya lo hemos dejado aquí patente de 20.000 maneras, ¿no? Pero ese seguimiento de la cruz, con todo lo que conlleve, es un enamoramiento precioso, ¿no? Y eso nadie nos lo va a sacar del alma. Y si alguien nos está escuchando en esta noche y no conoce al Señor, yo le diría, acércate a Él, pide perdón por tus pecados, Él murió en la cruz por ti, y ya verás cómo nace un amor por Dios, por la vida, por nuestros semejantes, por todo que no conoces. Bueno, nos queda Carlos, y la verdad es que es verdad que tenemos poco tiempo, ¿eh? No os estoy ahora. Es que el tiempo que tenemos en total es 1 hora. Incluye las presentaciones, los saludos, las músicas, y cuando pasa la hora, a mí ya no me dejan ocupar más tiempo. Yo ocupo la hora y se acabó. Entonces, creo que vendría bien, como para cerrar esta serie, este paseo alrededor de la mesa,
creo que vendría bien algún consejo en el sentido de cómo cavar mejor en la huerta que tenemos. A ver, cómo cavar mejor. Hace poco, cerca de aquí, en Galicia, alguien cavando, creo que fue cerca de Caldas de Reyes, encontró un trozo de una joya de hace muchos siglos, pero de oro valiosísima, cavando. Todo un tesoro. Yo creo que quedan joyas en la Biblia, en la palabra de Dios, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Creo que quedan joyas que pasan desapercibidas o las damos por conocidas sin necesidad de ir al joyero, pero resulta que cuando cavamos hay más. Carlos, ¿nos podrías ayudar en ese sentido? Bueno, hay un texto en la Escritura que dice: alábese en esto el que se tenga que alabar, en conocerme, dice el Señor, ¿verdad? Y tú hace unos minutos, ¿no? Nos presentabas esta necesidad de conocer a Dios. Y es que es súper importante, porque cuando tú quieres agradar a alguien, cuando yo, por ejemplo, quería agradar a mi esposa o a mi novia, ¿no? Lo que yo quería era conocerla, conocer cuáles eran sus gustos, qué es lo que a ella le apetecía, cómo es ella para poderla agradar. Entonces tú tienes que conocer a Dios para poderle agradar. Entonces tienes que ir a su palabra donde Él se revela y allí vemos su carácter, que Él es santo, que Él es justo, ¿verdad? Entonces vas conociendo a Dios y entonces de ese modo te podrás poner en sintonía con Él para agradarle en todo y entrar en una buena y santa comunión. Yo iba más por otro lado, además de ese. Iba por el lado de descubrir lo grandioso que Dios ha hecho, lo grandioso de nuestra salvación eterna, que a veces lo damos por tan sabido que nos pasa por alto. Y creo que ahí tenemos un territorio para acabar y descubrir maravillas que nos asombren. Recuerdo una anécdota de un evangelista muy famoso de Moody, que un día que estaba haciendo eso, de repente el hombre es que no podía, estaba en su casa y salió a la calle y al primero que se encontró le dice: ¿conoce usted la gracia de Dios? Y aquel hombre se quedó así patidifuso. Es que Moody iba tan lleno de lo que estaba descubriendo, redescubriendo, que ya lo sabía, pero estaba profundizando y diciendo: ¡qué maravilla! Y no podía aguantarse ya. Creo que tenemos que acabar. Bueno, queridos, yo estoy encantado y me lo paso bien, pero el tiempo pues no me deja hacer más florituras, así que tenemos que ir preparando la cerradura para cerrar la puerta. Pero ha sido un tiempo estupendo y aunque no hayamos cavado hondo, sí que hemos cavado algo y algunas cosas han quedado al descubierto. Entre otras, somos salvos por la gracia de Dios, de regalo, como nos repetía Tomás, y somos salvos por medio de la fe, pero no se puede añadir nada. Pero lo que Dios nos da de regalo, esa salvación, es eterna y riquísima. Así que sumérgete en el libro y busca joyas, verás cómo hay muchísimas. Gracias a Camilo, gracias a Flor, gracias a Tomás, gracias a Carlos, gracias a Lourdes. Echamos de menos a Pedro, que hoy tenía una reunión importantísima de su trabajo. Pedro es escritor profesional. Pero gracias a todos por las cosas que habéis aportado y a Dios que nos ha permitido estar aquí charlando. Ahora vamos con nuestra tercera pizca de adobo musical, que tiene que ver con este asunto último. Se trata del versículo 4 del Salmo 110. Este salmo es conocido entre los músicos, los grandes compositores, porque se han hecho muchísimas composiciones a ese salmo y se titulan el Dicit, porque el salmo en latín empieza Dicit, dijo, así empieza el Salmo 110. Ahora, en el versículo 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este es un hecho grandioso. La Escritura dice que no hay otro mediador, nadie, ni santo, ni santa, ni grande, ni pequeño. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, porque Él es Dios
y es hombre. Es el puente perfecto, el verdadero pontífice. No hay otro. Eso es una afirmación de la Escritura. Bueno, pues este versículo se refiere a esa permanente intercesión por los que creen en él. La pieza es interpretada por la Orquesta de Cámara Inglesa y el Coro John Aldis, dirigidos por Vittorio Negri. Cantan en latín. El Dicit, que es una de las piezas preciosas de Antonio Vivaldi, tan preciosa como cualquiera de las 4 estaciones. Así que vamos a escucharlo. Diría un poco más, vamos a disfrutarlo también, porque lo que dice es de esas cosas que dan una tremenda tranquilidad. A todos nos gustaría tener un conocido, un contacto para conseguir algo de alguien. Fíjate tú por dónde tenemos contacto con el Dios de la gloria. Y lo tenemos por medio de alguien que es uno de nosotros, sin dejar de ser Dios. Maravilla como esa no hay ninguna otra, ni la habrá jamás. Escuchemos el coro y la orquesta en este tema. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.